Shalom, bendiciones para todos. Seguimos con esta serie de lecciones que hemos desarrollado para todos ustedes en este camino de crecimiento personal, de gran rectificación, de cambios, y que todo esto nos lleve a un desarrollo espiritual. Poder transitar con un propósito definido le da sentido a la vida. Y cada objetivo que nosotros nos trazamos y vamos cumpliendo en la medida que vamos avanzando, genera bienestar. Para ello, todos estos temas que primeramente están enfocados en el ser humano, en nuestro mundo interior, lo que somos internamente, y que se desconoce por completo. Nos hemos dado a la tarea de mirar mucho hacia afuera, alimentarnos de ella, y empezamos a ignorar quiénes somos, con qué fuimos hechos y el propósito del mismo. Esto nos muestra que cuando nosotros leemos que fuimos creados a imagen y semejanza del Eterno, ¿hasta qué punto podemos tener eso bien desarrollado, bien conceptualizado, bien definido, ¿no? En cuanto a la forma de aplicarlo, de llevarlo a la vida? ¿Cómo podemos verlo? ¿De qué forma vemos las implicaciones que eso tiene para nosotros? Y todo este legado espiritual que el Eterno ha establecido partiendo de la creación ha sido una herencia que se ha transformado en una gran bendición para aquellos que, entendidos de lo que se perdió y el proceso para recuperar lo perdido, han empezado a transitar hacia su mundo interior, hacia lo interno. Su temperamento, su carácter, su personalidad, evaluar su comportamiento, la conducta, la actitud, todo lo que conlleva una visión minuciosa para detectar, para poder ver ese Yetzer Hara, esa mala inclinación, ese Yetzer Tov o esa inclinación hacia el bien, todo lo que nos muestra el Eterno a través de la Torá para desarrollar dominio propio, para nosotros poder hacer uso del libre albedrío de forma correcta, ejercer la voluntad apegado a fundamentos. Y a lo largo de la historia, lo que hoy conocemos como Biblia tiene muchísimas enseñanzas, muchos enfoques, diversas perspectivas. La cultura, su contexto, su idiosincrasia nos va mostrando mucho de la esencia de nuestro pueblo, pero también de lo que representa el Eterno para ellos y ellos dentro del plan del Eterno. Cuando empezamos a estudiar la Biblia, o cuando las personas comienzan a tener esa primera experiencia con el ámbito bíblico, con, llamémoslo, lo religioso, lo espiritual, muchas veces las personas no comprenden lo que eso conlleva, lo que eso representa. Porque los motivos para empezar esa vida dentro de esta nueva faceta religiosa, los motivos son diversos y todo descontextualizado del verdadero motivo o lo que debe ser la Kavaná para acercarnos hacia el Creador, hacia el Eterno. La gente se acerca por duelos, la gente se acerca por problemas familiares, las personas se acercan por dificultades económicas, por todo lo que es un problema, una crisis o un conflicto. Nadie llega por amor, o la mayoría, pudiéramos decir el 99,9, no llega por amor, por una revelación y empezó a buscar y tener claro la relación con el Eterno y por lo tanto está consciente que las religiones no le aportan a su vida porque él quiere es una verdadera conexión espiritual
y fomentar una relación con el Eterno como era al principio, etcétera, etcétera. Como la mayoría no llega de esa forma, cada quien dentro de su país, de su cultura, se va nutriendo de lo que hay. Y en este sentido, de lo que hay en las congregaciones, las comunidades o las iglesias. Pero en la medida en que ha pasado el tiempo, ahora a través de las redes sociales, las personas tienen acceso a muchísima información. Y dentro de esa información, que es en múltiples áreas, no se escapa lo que podemos llamar la religiosa. Pero la religiosa ha empezado a ir como que cambiando, se ha venido como que alterando o se ha venido ramificando dependiendo del enfoque o la perspectiva de la persona que recibe el mensaje. Y de allí las diversas corrientes. Pero del otro lado, vamos a llamarlo del otro lado de la acera, donde las personas que son académicas, los científicos, personas que han estudiado áreas importantes en cuanto al crecimiento de la persona y todos estos temas, ven eso con otro enfoque o con otros lentes. Y de allí que vemos nosotros que en el mundo contemporáneo, caracterizado por una sobreabundancia de información, tecnología y un enfoque excesivo en lo inmediato y tangible, muchas personas, incluyendo creyentes cristianos, han caído en lo que podríamos llamar el espejismo empírico. Y ese es el tema que quiero desarrollar en esta oportunidad. Este fenómeno se refiere a la tendencia de valorar solamente aquello que puede ser percibido por los sentidos o medido de forma empírica. O sea, se desplaza lo espiritual, lo invisible y lo eterno como que a un segundo plano. Es como que ahora yo quiero pruebas. Yo quiero ahora que me muestren las bases. Yo quiero dónde está en la arqueología, en la historia, todo esto. Entonces, a través de esta lección, vamos a explorar este tema con el fin de comprender sus causas, consecuencias e incluso posibles soluciones para recuperar una vida de fe más profunda y alineada con la verdad espiritual. Esto no significa que estemos en contra de que aquello que nosotros estudiamos y tenemos como base y de allí la formación académica nos sirva y todo tengamos que hacerlo de manera abstracta, mística, esotérica o incluso emocional, sentimental. No es eso. Lo que queremos exponer es cómo estas tendencias que se van a los puntos extremos, sea de uno, hablando de lo emocional, lo sentimental, todo es lo que yo siento, lo que yo oí, que alguien me dijo, todo lo invisible, y a todo eso lo definen como espiritual, ese extremo, como el empírico, y al igual que el racionalista, causan daño porque es como que todo está en tela de juicio y todo está bajo sospecha. Pero cuando vemos nosotros en la Torá, hay personas con una buena base, un buen fundamento, que han tenido una relación con el Eterno, que hay pruebas de aquello que se les reveló, etcétera, pero por otro lado han tenido también ese encuentro, esa manifestación espiritual, esa relación que no es tangible y no podemos negarla. Pero enfocándonos en lo que es el espejismo empírico, podemos decir que es una distorsión cognitiva que lleva al individuo a creer que solo es real
aquello que se puede ver, tocar o comprobar con los sentidos o la ciencia. Repito, el espejismo empírico es una distorsión cognitiva que lleva al individuo a creer que solo es real y por lo tanto es lo confiable, esa va a ser su base o su fe o lo que va a seguir, aquello que se puede ver, aquello que se puede tocar, aquello que se puede comprobar con los sentidos o con la ciencia. Entonces, ya cuando nos muestran esto, esa parte de milagros, esa parte donde podemos percibir al Eterno, donde nos puede guiar, donde está como que esa intuición, esa percepción, queda por completo a un lado. Porque en el contexto espiritual, esto produce una fe superficial. Por lo tanto, cuando hablamos en el contexto espiritual, esto produce una fe superficial. Porque está basada en emociones momentáneas, o milagros espectaculares, o beneficios materiales, y no en la verdad revelada ni en la fidelidad a lo invisible. O sea, es un tipo de idolatría moderna que pone lo observable por encima de lo revelado. El concepto de espejismo empírico, cuando nos vamos ahora al área de la religión, particularmente hay un libro que se llama El espejismo de Dios, se refiere a la idea de que la fe religiosa en algunos casos puede ser vista como una ilusión o una creencia que no se sostiene en la evidencia empírica. Esto nos indica que todo lo que regularmente vemos nosotros en esos grupos o movimientos pentecostales estaría todo en tela de juicio. Porque si todo lo que es una ilusión o una creencia que no puede ser comprobada, que no puede ser corroborada, que no hay una evidencia, prácticamente quedaría descartada. El autor de este libro argumenta que la existencia de Dios es una hipótesis que, al no poder ser verificada o refutada a través de métodos científicos o de la experiencia sensorial, se convierte en una mera ilusión. Miren, ahora hacia dónde va. O sea, por un lado, están como que cuestionando lo que mucha gente puede tener como experiencia emocional, esa experiencia abstracta o mística o esotérica, pero como no puede ser comprobada, como no hay un método científico que pueda certificar que eso realmente es algo espiritual, verdadero, fidedigno, entonces simplemente se descarta. Pero de la misma forma, o así lo entiendo al leer esto, argumenta que la existencia de Dios es una hipótesis que por falta de comprobación a través de métodos científicos se convierte en una mera ilusión. Ahora, nosotros no podemos caer en el fideísmo, que es la idea de que la fe religiosa es suficiente para explicar la existencia del mundo. Ese es otro punto que también causa daño. Bueno, yo creo esto porque me lo dijo el pastor. Yo creo esto porque en la Biblia está, pero no sé dónde. Pero ahí aparece. Bueno, yo creo esto porque así se ha enseñado. O porque así lo dice el manual de doctrina. Pero ¿quién sacó el manual de doctrina y en qué está fundamentado? Por ello, repito, todas estas corrientes y que todas están tocando los puntos extremos, yo considero que son peligrosas. O sea, no podemos caer en ese error porque sería todo muy subjetivo y muy abstracto
y la Torá no enseña eso. En la historia reciente de esta controversia ha habido 4 personajes muy relevantes. Y cada uno, a través de lo que ha escrito, ha venido como que aportando puntos de vista, y cada uno con pruebas, con argumentos. Pareciera que cada uno tiene como que la verdad, pero solamente hay una verdad. Pero estos 4 autores, considerados como fundadores del movimiento contemporáneo del nuevo ateísmo, quienes han vinculado de manera vehemente la religión con varios males o problemas del mundo. Miren hasta dónde se está yendo esto. Alentando a las personas a dejar o practicar cualquier tipo de religión. Estos autores, cada uno desde su espacio, está escribiendo o estableciendo cosas, y muchas que pudieran tener como que pruebas, o lo que muestran de alguna manera a la persona cuando piensa, dice, oye, pero tiene lógica, de alguna forma tiene razón. Está creando mucha duda, mucha inquietud, mucha incertidumbre, porque si algo ha caracterizado al cristianismo a lo largo de la historia, hablando de las personas que asisten simplemente a la iglesia de forma tradicional un domingo, estas personas carecen de formación académica hablando de estudios bíblicos. Ellos lo único que saben es repetir lo que desde el púlpito se dice, pero ellos no han desarrollado una fe basada en aquello que han venido estudiando y descubriendo para sustentar su sistema de creencias, porque han corroborado a través del estudio e inclusive del cuestionamiento lo que ellos han creído y siguen. Entonces, esta idea donde se alienta a como que alejarse de cualquier tipo de religión, y es evidente, y con esto no es para justificar o defender los puntos de vista de esta persona, simplemente que si vamos a la Biblia, en ninguna parte aparece que el Eterno creó una religión. Eso no aparece por ningún lado. Entonces, es un error, y eso debemos decirlo, querer buscar una relación con el Eterno, que es lo que perdimos dentro de una religión. Pero estas personas han distribuido en sus libros antirreligión todo aquello que de alguna manera genera como que ciertas dudas, o por lo menos está generando inquietudes en aquellos que los están leyendo. Y estos libros antirreligión ampliamente distribuidos, como el libro de Como Dios no es bueno, alegato contra la religión del año 2008, o el libro de El fin de la fe, la religión, el terror y el futuro de la razón del año 2007, o el libro El espejismo de Dios, año 2007 también, o el libro Rompiendo el hechizo, la religión como fenómeno natural, del año 2006. Estos libros, cualquier persona que no esté claro, que no esté entendido de su identidad, de su propósito, de quién es el Eterno, va a ser sacudido. Fundamentalmente, los nuevos ateos dan 5 razones principales para afirmar que la religión es mala para la humanidad. Ellos establecen que la religión impide que las personas se involucren en el pensamiento crítico y evita que vean los hechos y distingan qué es verdad y qué es superstición. Con esto yo estoy de acuerdo, porque la religión de alguna manera ha venido imponiendo cosas y nada puede ser cuestionado, revisado, porque sería atentar contra la fe y la persona sería visto como Coré o como alguien que está en contra de la fe,
cuando simplemente estamos corroborando que lo que se dice desde el púlpito es verdad. Entonces, estas personas, aunque yo no estoy de acuerdo en lo que ellos dicen en cuanto a ciertas cosas que aparecen en sus libros, por lo menos en cuestiones relacionadas con la forma como la religión maneja a la feligresía, tienen toda la razón. De alguna manera han hecho que las personas sean como una especie de zombies, personas que andan como sonámbulos, y eso no ayuda en nada. Sam Harris, el famoso ateo del siglo XXI, afirma que las creencias religiosas son inmunes a la persuasión y que la disposición a creer ideas religiosas que no son racionales ni basada en evidencia ha producido una situación peligrosa en el mundo. Bueno, el problema es que como la mayoría de la gente lo que dice desde el púlpito no tiene una evidencia que se pueda mostrar, no son racionales, no son comprobables, entonces esto queda como en un limbo, porque lo que yo diga desde mi enfoque, desde el púlpito, en función de aquello que yo defino como espiritualidad, de alguna manera se presta a manipulación. Y dentro de la religión se ve muchísimo esto. Bueno, así dice el Señor, ahora el Señor está hablando, y pare de contar lo que estamos viendo con un sinnúmero de personas que dicen ser profetas, y que cuando nosotros vemos su sistema de creencia y su estilo de vida, está lejos de ser profeta. Pero como es un título que ellos mismos se colocan, de alguna forma ellos se autoproclaman profetas, entonces, como eso no puede ser corroborado, porque cada quien se autopercibe de la forma que desea y nadie lo cuestiona, entonces, como alguien salió y dijo, yo soy profeta, y empezó a caminar de esa manera y nadie lo cuestionó, entonces otros se animan y dicen, bueno, yo también lo soy. Porque si él es, yo también lo soy. ¿Quién dice que no? Muchas personas de pronto hablando de el reino, cultura de reino, pero no hablan qué es el reino. No hablan dónde está el reino, quién es ese rey, los ciudadanos, las leyes de ese reino. ¿Cuál es el marco legal de ese reino? Para entenderlo y saber cuáles son los deberes y derechos de los ciudadanos del reino. Entonces, cuando hablan de reino, todo es muy abstracto, todo es muy místico. O sea, son expresiones que se usan, pero ¿cómo una persona puede mostrar la ciudadanía de reino si no lo tiene claro, más allá de que utilice ese tipo de expresiones? Entonces, estas personas, cuando hablan de que estas ideas religiosas no son racionales ni basadas en evidencia y han producido una situación peligrosa en el mundo, claro que sí. Vuelvo y repito, hay cosas que ellos plantean que para algunos puede ser un escándalo, pero si nosotros vemos las cosas con madurez, si somos capaces de cuestionar, de evaluar, de verificar, nos estamos haciendo un bien a nosotros mismos, porque simplemente estamos evaluando, oye, ¿qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo vivo, lo que yo practico? ¿En qué está fundamentado mi fe? Ahora, no podemos obviar que esta afirmación tiene mucho que ver con la cosmovisión de lo que se conoce como evidencialismo, que es la creencia de que lo que realmente cuenta como verdadero conocimiento es lo que se deriva de la observación directa, objetiva a través de los sentidos. Bueno, allí es donde yo veo la gran diferencia de todas las religiones con el pueblo de Israel. Porque todas las religiones, en su mayoría, surgieron de una experiencia privada de alguien que en un lugar oculto, sin testigos, supuestamente recibió
un mensaje a través de una voz o de alguien que le dijo algo, y ese alguien o ese algo empezó a mostrarle cosas y a caminar a través de un camino, a través de una senda que se trazó de forma privada, escondida, y que nadie tiene evidencias de ello. El pueblo de Israel fueron millones que estuvieron en Sinaí. Millones que estuvieron en Sinaí contemplando eso. Cuando recibieron la Torá. Millones que salieron de Egipto a través de muchas plagas. Aunque también no podemos negar que por allí hay otro libro que niega todo esto y dice que eso no sucedió. Que Abraham no existió, que Moisés tampoco existió. Pero ya esto es más difícil creer eso a creer otro tipo de cosas. Por todo lo que generaría, o por todo lo que puede llegar a generar este tipo de criterio basado en lo que dice este autor en relación a que todas estas cosas no existieron. Que de alguna manera hay mucho mito, hay muchas cosas que se copiaron de otras culturas y por lo tanto no es como la gente lo ve. Vuelvo y repito, estamos viendo en este mundo ahora al cual todos tenemos acceso infinidad de material y de información que para encontrar la verdad es como buscar una aguja en un pajar. Volviendo a lo que decíamos previamente, en la práctica científica, el evidencialismo se manifiesta en forma de cientificismo. O sea, este es un extremo al que la mayoría de los filósofos y muchos científicos se oponen, pero que los nuevos ateos afirman directa o indirectamente porque rechazan los argumentos basados en la fe. Pero miren que este extremo, ¿verdad?, que es esta corriente, muchos científicos se oponen. O sea, ellos están en contra de este evidencialismo. Ahora, nuestra primera reacción es preguntarnos ¿cómo se puede medir la inmunidad de las creencias religiosas hacia la persuasión? O sea, ¿cómo mide la irracionalidad que produce la religión en los creyentes y si existe alguna forma de medir esos parámetros? Eso es importante, porque de esta manera podemos nosotros evaluar qué es lo que estamos recibiendo, qué es lo que estamos creyendo y hacia dónde vamos. Entonces, todo esto nos ayuda porque el enfoque en la experiencia sensible, inmediata, es una clave de lo que venimos hablando. De igual forma, la desvalorización del estudio profundo y la revelación escrita. Una fe basada en sentir y no en comprender, también debemos revisarla. Esa búsqueda de lo espectacular y no de lo esencial, lo vemos en muchas iglesias. Si no hubo gritos y la gente corrió y un estremecimiento y 4 se desmayaron y estruendos y todo esto, entonces dicen, bueno, ahí no estaba Dios, porque no hubo nada de eso. Entonces, la experiencia de Elías en la cueva, donde experimentó al Eterno en medio de la paz y del silencio, ¿cómo quedaría? Una fe basada solamente en sentir y no comprender es muy subjetiva. Porque lo que se siente, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo lo verificamos? ¿Cómo lo comprobamos? Pero desvalorizar el estudio profundo y la revelación escrita, porque todo lo vamos a hacer en función de lo que yo siento, de lo que yo vi, que alguien me habló, es muy peligroso. Ahora, esto trae como resultado
que grupos donde predomina esa gratificación emocional sobre la obediencia espiritual. Eso pasa. Eso pasa muchas veces. Donde vemos nosotros en congregaciones que todo es una emoción, gritos, yo digo esto, digo aquello, no sé qué, y a todo le dice la gente amén, a todo. O sea, es tan rápido la forma como se dice amén que la gente ni siquiera evalúa a qué le dice amén. Porque la persona en el púlpito puede pararse a decir, bueno, yo tuve esta experiencia y no sé qué, y estuve ahí y me estrellé y en el carro, en el vehículo iban varios y se mataron. Y la gente, amén. ¿Amén a qué? A eso. Y hubo un accidente y resulta que fulano perdió a su esposa, amén. O sea, el amén se ha transformado en una muletilla donde el decirlo muchas veces atropella y se lleva por encima los pensamientos o el razonamiento de aquel que lo dice. O sea, ya se está haciendo de forma inconsciente, sin comprender lo que está diciendo ni evaluar lo que la persona está exponiendo. Cuando estudiamos esto, nos damos cuenta que vivimos en una era donde la ciencia y la tecnología dominan el pensamiento colectivo. O sea, nos estamos yendo a un punto producto de este sensacionalismo, de este misticismo, de estas emociones, de todo es un brinco, una palabra, una cosa, que ahora la gente se está como que retirando, está huyendo y está corriendo es hacia la cultura que se está forjando actualmente, donde se enseña que ver es creer. No, a mí me lo tiene que mostrar, a mí me lo tiene que evidenciar, yo lo tengo que comprobar. Y entonces ahora todo es como las matemáticas. 2 más 2 son 4. Si usted me dice 5, yo no creo. Bueno, pero es que la Torá dice que el hombre y la mujer, 1 más 1 es 1. No, no lo creo. Porque eso matemáticamente es imposible. Entonces, este extremo de que todo es las emociones, esas experiencias entre comillas sobrenaturales, la improvisación, o sea, yo digo todo lo que me imagino y a eso lo llamo espiritual, y cada quien cuenta una experiencia que no sabemos de dónde sale, y cada quien tiene una palabra y todo el mundo es un profeta. Todo esto ha generado que la gente esté saliendo como que en estampida hacia el otro extremo y está cayendo en el racionalismo o en esta parte de este espejismo empírico que también está causando daño. Porque ahora yo quiero que todo me lo comprueben. Entonces, esta mentalidad afecta también al mundo cristiano. Porque muchos están desplazando la centralidad de todo lo que está en la Tanakh por experiencias emocionales o milagros como validación de la fe, o por el otro lado, hay que corroborar y ver dónde está la evidencia científica o arqueológica o dónde aparece para creerlo realmente. Entonces, esto está generando una conmoción, porque la gente dice, bueno, ya yo no sé qué creer. O sea, ya yo no sé dónde está la verdad. O sea, la gente está quedando como que en medio de un laberinto. Por eso que analizar este fenómeno permite formar una conciencia crítica y una fe mucho más madura. Porque creemos, evidentemente, en los milagros y muchas cosas porque aparecen registradas en la Tanakh, pero también creemos que nuestra fe está basada
en fundamentos bíblicos, en principios que son la base o la columna sobre el cual estamos construyendo nuestra vida espiritual. O sea, el objetivo es poder ayudar a cada persona a discernir entre una fe auténtica basada en la revelación divina y una fe deformada por el contexto cultural que se está desarrollando en la actualidad. Además, sirve como llamado a volver a las raíces espirituales de la fe, al estudio profundo y al compromiso con el Creador, porque entonces de alguna manera eso pudiera estar motivando a las personas a buscar las fuentes originales de dónde salió todo esto. Bueno, entonces yo voy a ver quién fue el que dijo esto originalmente, y esto lo dijo un hebreo. Bueno, yo voy entonces a buscar dentro del contexto hebreo qué significan todas estas palabras que la gente ha descontextualizado, desvirtuado, alterado. ¿Por qué es importante y cuáles son las ventajas y desventajas de que esto surja y la posición que debemos tener frente a estos puntos extremos? Bueno, la ventaja es que esto va a promover una espiritualidad madura. La gente ya no solamente va a ver las cosas como un asunto de ir un domingo a repetir o a oír lo que alguien dice, sino que yo también voy a empezar a buscar, yo también voy a estudiar, yo también voy a leer, y yo quiero desarrollar una visión crítica que me ayude a tener una fe sólida. Porque esto previene el fanatismo y la manipulación religiosa que se ha vivido por siglos, donde todo lo que dice el pastor es amén y no se puede cuestionar, o estaría tentando contra la fe, o la persona es vista como un rebelde, o la persona es vista como alguien que no tiene fe, o la persona simplemente va a ser disciplinada, o incluso puede ser hasta botada de la iglesia. Esto también puede generar como ventaja que va a favorecer la introspección y el estudio profundo. Y esto es algo que siempre hemos dicho. Nosotros debemos estudiar, debemos comprender lo que aparece dentro de la Tanakh, hacer una introspección y empezar a asumir esto no como un conocimiento, sino como un estilo de vida. No es estudiar, es vivir y practicar lo que se estudia. Ahora, ¿existen desventajas? Sí, pueden haber unas desventajas porque hay personas que son muy sensibles o que no tienen esa madurez, y eso puede producir una frustración espiritual al no ver resultados que sean visibles. Eso puede generar una dependencia de líderes carismáticos, porque entonces, por huir a todo esto que me tiene aterrorizado, porque todo tengo que comprobarlo y dónde están las pruebas, ahora yo me voy para el otro extremo y voy a depender y me voy a amarrar, a unir, a ser uno, pero con el líder. Esto también puede afectar en disminuir la perseverancia y la disciplina espiritual. Porque hay personas que cualquier te los mueve. Y si son movidos simplemente por algo que de pronto ellos ven como diferente, entonces es complicado. Porque son como niños que son fluctuantes en medio de algo que no saben cómo manejar. No podemos negar, y de allí la importancia, la relevancia que tiene aquellos que dentro del pueblo de Israel se levantaron conforme a la Torá, porque dentro de la perspectiva hebrea se enfatiza el valor del conocimiento espiritual progresivo, no instantáneo. O sea, los rabinos enseñan que este camino, como es progresivo, como no es instantáneo, nosotros lo vamos transitando paso a paso, con solidez, con perseverancia, con constancia, con paciencia. Porque es la construcción de una vida y usted no se construye de un día para otro.
Por eso grandes personajes como Moisés, como Abraham, fueron parte de un proceso de construcción, caminando en obediencia a lo que el Eterno le había revelado. Evidentemente, en aquel entonces no había alguien que le dijera: compruebe y dígame, ¿y cómo es esto? ¿Y dónde están las pruebas arqueológicas? Ah, bueno, eso existe ahora, o eso lo piden ahora. Antes no. Pero también puede generar el otro problema, es que todo sería abstracto, todo es emocional, todo es efímero y superficial, y eso, como dije anteriormente, también es peligroso. Ahora, ¿cuáles son los factores que influyen? Bueno, los factores que influyen es que vivimos en medio de una cultura del entretenimiento. Las personas que salen en las redes, y ahora vemos líderes que están en Instagram, están en TikTok, están en YouTube, están en Facebook. Cualquier plataforma que salga, ellos van a querer estar. Y decir cualquier cosa, porque como es una cultura del entretenimiento, entonces ellos quieren dejar un mensaje de 10 segundos, de 15, de 20 segundos, que pueda captar la atención de alguien, que impacte su vida y que empiece a seguirlo. O sea, estamos viendo que lo que es sagrado, lo santo, lo espiritual, se está tornando de forma tan superficial porque se está mezclando con una ideología de este mundo. Entonces, la influencia de las redes sociales y los medios es muy poderosa y la gente no se da cuenta. Piense por un momento, cuando usted empieza a revisar el Instagram, o en YouTube, o en Facebook, o TikTok, pregúntese por un momento cuánto tiempo pasa allí. Y se va a dar cuenta del tiempo valioso que usted ha perdido simplemente moviendo un dedito y viendo lo que dice uno y el otro y el otro y el otro y el otro. Esto evidentemente va a generar una pobre formación en cuanto a lo bíblico, una formación académica, porque la gente se está nutriendo de lo que cualquier persona pueda decir. Ahora todo el mundo es coach, ahora todo el mundo es un guía, ahora todo el mundo es un líder, ahora todo el mundo es consejero, ahora todo el mundo es orientador. ¿De dónde? No sabemos. Entonces, personas que han estudiado por mucho tiempo la psicología y dentro de ella alguna rama, y se han formado como orientadores familiares y han estudiado cómo eso afecta toda una sociedad, y de allí los que han estudiado también sociología, todos ellos están siendo desplazados por personas que simplemente están generando un pensamiento positivo y ver las cosas de forma superficial, y hay que seguir adelante y como que tápese los ojos, no mire y camine, que todo va a estar bien. Y esto está generando también necesidades emocionales no resueltas. O sea, esto tiene implicaciones porque afecta la relación con el Creador, porque la está haciendo utilitaria. Esto está desvinculando la fe del compromiso ético y provoca una gran frustración cuando no hay milagros visibles. Por eso, y cabe destacar que es vital, porque muchas personas viven una espiritualidad frágil, condicionada por lo que experimenten. Entonces, mi relación o lo que yo llamo espiritual está basado en lo que yo puedo sentir o puedo experimentar en un servicio. O sea, se necesita recuperar la centralidad de la verdad revelada y del estudio profundo, que es fundamental para una vida de fe sostenible y transformadora. Y repito, recuperar la centralidad. La gente está caminando por los extremos. La gente está haciendo malabarismo con su vida. Entonces, esto hace que surjan grandes desafíos en este tiempo, porque se debe combatir la superficialidad religiosa que se vive y de igual forma superar el miedo al silencio espiritual. Pero no podemos negar
que también brinda oportunidad de fomentar el estudio de la Torá y volver a las disciplinas espirituales a través de un estudio académico, a través de una verdadera oración, de un tiempo de meditación, de ayuno, de una vida espiritual diaria. Así que nosotros debemos evaluar nuestra vida. Piense por un momento, su fe está basada en pruebas científicas, en lo que usted puede ver como razonamiento lógico, aquello que puede ser demostrado, o su fe está basada en las emociones, en eso abstracto, en esa parte mística, esotérica, de que yo vi o yo sentí o así dijo. ¿Cuál de las dos? Si usted se identifica con alguna de estas dos, usted debe revisar muy bien y evaluar conforme a la Torá que está caminando en los bordes. Usted está en los extremos y debe buscar, como dije previamente, el punto centro. Ese centro que lo va a ayudar a transitar de forma correcta. Porque el espejismo empírico representa uno de los mayores desafíos para la espiritualidad actual. A través del discernimiento, el estudio profundo y la rectificación interior, que es sumamente importante, y de allí cada una de estas lecciones, el individuo puede romper con esta ilusión, porque es una ilusión, es un espejismo, y reencontrarse con la esencia de su fe. La verdad no siempre se ve, pero transforma desde lo más profundo. Como enseñan muchos rabinos, y también aparece dentro de la Cábala, lo oculto es más real que lo que usted ve. O sea, volver a una verdad, a esa verdad revelada por el Eterno, que es el camino hacia una vida de propósito, de integridad y sobre todo conexión genuina con el Eterno. En un sentido amplio, el término empírico ha significado experiencial. Desde esta perspectiva, un empirista no confiaría en los dogmas, la fe o las meras conjeturas, sino que busca siempre corroborar los que establecieran mediante una evidencia en datos o confirmación de la experiencia directa, como vemos en la actualidad. Así que lo cierto es que de la misma manera en que existe un empirismo sensorial, que es el mundo sensoriomotor, también existe un empirismo mental que influye la lógica, la semiótica, la hermenéutica, las matemáticas. Y hay un empirismo espiritual que influye todo tipo de experiencias místicas y espirituales. Todos estos empirismos son dañinos. Pero también vemos lo que es el racionalismo. Y el racionalismo, por su parte, defiende que la razón y el intelecto humano son la principal vía de conocimiento. Afirma que la información adquirida a través de los sentidos siempre es engañosa. Por eso postula que el ser humano viene al mundo con ideas y verdades innatas, puestas por el Eterno o la divinidad, los cuales se conocen a través de la razón y no por la experiencia. Hay algunos rabinos que enseñan que es verdad que nosotros venimos con muchas cosas que el Eterno ha implantado en nosotros y lo vemos desde la creación, y que las enseñanzas nos están ayudando a sacar de nuestro mundo interior aquello que ha sido implantado, y por lo tanto se conoce la verdad a través de la razón y no de la experiencia. Ahora, ver esto nos ayuda a darnos cuenta todo lo que está surgiendo, cuántas líneas de pensamiento, y de allí cada uno, ¿no?, ofreciendo sus postulados, sus puntos de vista, como en los mejores tiempos de Grecia, donde todas estas escuelas y estos filósofos debatían y cada uno extrayendo lo mejor de su formación para exponerlo y de esta manera mostrar lo que concebía como una verdad.
Así que todo esto es con el objetivo de que usted pueda abrir sus ojos y darse cuenta del mundo que estamos viviendo, y que todo lo que aparece en las redes sociales puede ser muy entretenido, pero también peligroso. Que usted está viendo muchas personas que pueden estar mostrando cosas que tienen a lo mejor un fundamento, pero hay que tener cuidado porque muchas veces las cosas se dicen o se muestran manipulando lo que se tiene como una evidencia para que a la persona le dé la razón por encima de la verdad. Así que todo lo que nosotros vamos aprendiendo, todo lo que nosotros vamos desarrollando poco a poco, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿hacia dónde nos está guiando? Si esto me está llevando a una verdadera relación con el Eterno, si esto me está ayudando a mejorar, a cambiar mi mundo interior, si yo ahora tengo una mejor relación con el Eterno, conmigo mismo, con mi pareja, con mis padres, con mis hijos, con el entorno, si yo ahora he aprendido a desarrollar dominio propio, a ejercer la voluntad de forma correcta, a tener bien claro el libre albedrío y cómo hacer uso de él de forma de vida, y de esta manera también sentarme a evaluar y de esta manera verificar si mi comportamiento, si mi conducta o actitud está en coherencia con aquello que yo conozco o digo tener como relación con el Eterno. Si todo esto se está trabajando, si todo esto está siendo moldeado, rectificado, corregido y mejorado, entonces usted va por el buen camino. Usted realmente, como dice Pablo, no se está adaptando al mundo, está renovando la mente para transformar su vida y de esta manera comprobar la buena voluntad del Eterno, que es agradable y perfecta, como aparece en Romanos 12. Así que seguimos adelante en este camino de crecimiento personal y que cada día podamos alcanzar ese nivel de desarrollo espiritual que nos acerca al Eterno para ser uno con Él. Nos vemos en la próxima lección. Bendiciones para todos y Shalom.